para mejorar realmente eh, el desenvolvimiento de las personas en los espacios. Entonces, yo solo puedo hablar de unos componentes que pertenecen a mi metodología de trabajo. Mi metodología de trabajo define una suma de componentes que puestos en común, que relacionados, definan unas coordenadas espaciales. Vamos a poner este espacio donde yo estoy en este momento hablando. En este momento, por ejemplo, hay mucho ruido. Yo estoy afectada por el ruido y entonces la tranquilidad, como para que una persona que está moviéndose por el espacio pueda concentrar su atención y su cognición, está afectada por el sonido. Entonces, uno de los componentes fundamentales es el sonido. Pero, sí, claro, porque el exceso de sonido está creando una alteración en tu cerebro que te impide que tú te concentres. Pero vamos a ir a la metodología con la que trabajo yo. Mi metodología de trabajo parte de unas condiciones que son sí o sí tienen que cumplirse. Esas condiciones yo las llamo componentes universales de la accesibilidad cognitiva. Son unas condiciones que sí o sí se deben cumplir, como, por ejemplo, que no exista un efecto laberinto en los espacios. El efecto laberinto, ¿por qué ocurre? Porque tú entras a un espacio, o bien sales a un espacio de un parque, vamos a suponer que es un parque, o vamos a suponer que entramos dentro de un edificio. Si no hay una sucesión, una secuencia de espacios sin aspectos que fracturen esa secuencia y que tú naturalmente vayas de un espacio a otro, eso es el principio universal, porque ¿qué hacen estos componentes? Romper el efecto laberinto. ¿Cómo se rompe el efecto laberinto también? Que si tú llegas a un punto y te encuentras con 3 caminos, sepas hacia dónde ir. No te encuentres en una encrucijada. Es decir, el efecto laberinto se rompe cuando no hay encrucijadas donde tú tienes que pensar, ¿y ahora cómo voy? ¿Hacia dónde voy? Entonces, esos son componentes universales o postulados universales de mi metodología de la accesibilidad cognitiva. Estos dos son fundamentales: romper el efecto laberinto y romper el efecto encrucijada. Luego, por supuesto, hay otros, pero tendría que estar hablando en profundidad de esta metodología que vengo planificando con ella, con esta metodología, espacios para mayores, colegios infantiles, y además tiene que haber una posibilidad de integrar definitivamente esta metodología en cualquier tipo de espacio, porque realmente una metodología que se explaya lo suficiente como para decir cómo tienen que estar relacionados los espacios para que haya accesibilidad cognitiva, va a planificar espacios que se comuniquen con las personas. O sea, accesibilidad cognitiva significa la posibilidad de que un espacio se comunique con una persona. Bueno, en realidad la neurociencia es estudiar el sistema nervioso. Vamos a ver, acabo de venir de hacer una presentación en uno de los talleres que fue muy interesante realmente dentro de Revir. Admiro que en este contexto se hagan estos talleres de neurociencia, porque hasta ahora, ¿de qué hablábamos en los congresos de arquitectura? De la mejor arquitectura del mundo, de materiales como la madera, el hierro, los solados, los revestimientos, y se está hablando ya de neurociencia y arquitectura. Vamos a ver, yo empecé hablando de accesibilidad cognitiva.
Empecé mi trabajo en el año 2010 con una tesis de un máster de accesibilidad universal. Pasados los años, he ido trabajando con adultos mayores con demencia, he trabajado con personas con autismo, he trabajado mucho con personas con discapacidades intelectuales, y ha llegado un momento en que no fue suficiente con mis conocimientos sobre estas personas. ¿Y qué he tenido que hacer? Saber qué pasa dentro de ellas, saber qué pasa dentro de su sistema nervioso, porque tenéis que saber que el ser humano es sistema nervioso, somos neuronas, somos cerebro, y tengo que saber qué está pasando dentro de ese cerebro para saber cómo el cerebro recibe información del exterior, eso se llama lo sensorial aferente, y cómo desde el cerebro lo que entró pasa a los músculos. ¿Para qué pasa a los músculos? Para que yo pueda mover las manos, para que yo pueda hablar, aunque la habla está en el cerebro, pero yo muevo los brazos, las manos cuando hablo, y para que yo pueda caminar. Por lo tanto, si yo estudio el sistema nervioso humano, que es lo que he estudiado en los últimos 8 años, puedo entender qué pasa en el interior de diferentes usuarios con diferentes neurodiversidades para diseñar, para hacer arquitectura y para hacer espacios libres, mejores ciudades para ellos y para ellas. A mí me parece que REVIR haya integrado la neurociencia en los talleres, he dicho antes que es fundamental. O sea, hoy hemos abierto los ojos y la mente sobre todo, porque a veces hay personas que no ven, pero sí sienten a través de las sensaciones que, como dije yo, entran al cerebro y salen, y esas sensaciones que entran y salen en términos de actividades, que a partir de ahora es posible que gracias a REVIR hagan empresas constructoras o hagan, por ejemplo, empresas que trabajan con médicos. O sea, la accesibilidad cognitiva es fundamental en los hospitales, pero los médicos todavía no se han integrado a esta necesidad. Yo tuve la suerte el año pasado de participar en un congreso de hospitales que se llamó el Congreso de Hospitales Resilientes de Armenia, Colombia. ¿Por qué este congreso se hizo en Armenia, Colombia? Porque Armenia sufrió un terremoto en el año 1999 que destruyó todos los hospitales. Y Armenia tuvo que empezar a construir de cero hospitales. Y en este momento, 25 años después, ya se plantean que esos hospitales nuevos del año 2002, 2005, 2010 no sirven. Un hospital necesita que esos espacios sean resueltos con arquitectura pensada desde la neurociencia. ¿Por qué? Porque un hospital es un espacio muy tensionado. Es un espacio tensionado por los propios médicos, por los auxiliares, las enfermeras, los asistentes y sobre todo los enfermos que llegan con un estrés enorme, o porque van a sufrir una operación, o porque está muriendo un pariente, o porque ellos van a morir. ¿Cómo vamos a hacer un hospital si no hay esta secuencia sin fracturas espaciales? ¿Cómo vamos a dar un hospital que sea un laberinto? Tenemos que resolver el hospital sin laberintos, tenemos que resolver el hospital sin encrucijadas, pero sabiendo desde el interior del sistema nervioso qué necesitan estos usuarios, estos pacientes, estos niños pequeños
que sufren cáncer. Y no podemos dar un espacio igual para el cáncer infantil que para el cáncer mayor. No podemos dar el mismo espacio para una persona que tiene demencia precoz o demencia tardía, porque su cerebro funciona de manera diferente. Y desde ahí, los arquitectos, conociendo la neurociencia, que es la ciencia del cerebro y del sistema nervioso, podemos mejorar la arquitectura y los espacios abiertos para mejorar la salud de las personas. Y Reville se ha convertido en un contenedor de mejora de la salud de las personas.